¿Se ve el Excel? Listo. Ya, entonces, este es el Excel que les voy a subir. El anterior está un poco más, con más cosas que me he preferido recortarles. Ya, entonces son 4 ejercicios. El primero son los errores. He marcado con colores. ¿Ya? Si se dan cuenta, el color naranja ya corresponde a los generadores aleatorios. ¿Ya? Cada vez que aprieto, se actualiza. ¿Ya? Entonces, el naranja tiene unas fórmulas aleatorias, ya que sirven para que cada uno de los ejercicios que ustedes hagan sea distinto, para que no tengan el mismo ejercicio. Va a ser un Excel por grupo, pero cada grupo tiene que tener valores distintos. Entonces, ¿qué van a hacer en el primer ejercicio? En los subsiguientes, copian, control copy, el generador, y lo van a poner acá en valor leído. En este caso lo van a poner en valor leído. Ya, entonces lo he copiado, y como he copiado cómo pegar valores, si se han fijado, pegar valores, queda inmovilizado ese valor. Entonces ya no se copia. Entonces siempre van a copiar lo de este color naranja a este, donde lo van a copiar, lo voy a poner con color verde. Entonces siempre van a copiar de lo naranja a lo verde. ¿Y qué es lo que van a resolver? Lo que esté en color gris. Errores absolutos, errores relativos, error medio, error cuadrático medio. Ahora, ¿yo qué califico? Las fórmulas, ¿no? O sea, las fórmulas tienen que ser correctas. Entonces, todo háganlo con fórmula. ¿Ya? Como es sensitividad, lo mismo. Si se dan cuenta, esta parte anaranjada son valores aleatorios. ¿Ya? ¿Qué van a hacer en este caso? Acá está por grupos, del 1 hasta el grupo 8, de acuerdo que les toque. Para cada grupo corresponde un distinto instrumento que tiene distintos rangos de medida y señales de salida. ¿Ya? Acá tienen los generadores para cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Recuerden que van a ser uno por grupo. El grupo 1 este, grupo 2 este, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. ¿Qué hacen? Esta parte naranja, lo mismo que en el otro lado, lo copian y lo pegan como valores. Ya se dan cuenta, ese acaba de ser inmovilizado. Y acá me van a calcular la sensitividad. Ya para cada instrumento. A ver, perdón, son 4 ejercicios. Ya, sí, perdón. Mira esto. Ya. Me van a calcular la sensitividad para cada instrumento. Yo son en total 4 instrumentos, lo inmovilizan para que no tengan los mismos valores, todo naranja, y me calculan 4 sensitividades. Ya que es para un instrumento de temperatura, un instrumento de presión, un instrumento de nivel y un instrumento de caudal. Ya eso nos va a servir, dicho sea de paso después, por eso lo estoy separando. Y me calculan la sensitividad. En el fondo es la misma fórmula, así que igual lo que voy a calificar es la fórmula. Luego, repetibilidad, lo mismo. En naranja, un generador aleatorio. Lo copian, lo inmovilizan. ¿Ya? ¿Y qué me tienen que calcular? Lo que está en gris. ¿Ya? En este caso, errores, suma cuadrada de las diferencias, suma de cuadrado de las diferencias entre muestras y repetibilidad. Entonces, todos esos tienen que estar allí. Es como se calcula la repetibilidad. Finalmente, histéresis. Otra vez los naranjas los inmovilizan, en este caso son muestras, y me calculan la histéresis, nada más. Son 4 ejercicios. ¿Ya? Todas las partes que son grises son las que voy a calificar. Recuerden que califico las fórmulas. En este caso puede ser que tengan que hacer fórmulas adicionales,
no se hacen las fórmulas adicionales, pero lo que yo califico son estas fórmulas. ¿Ya? Y nada más. Entonces, hasta ahí el Excel. Es el Excel, es el exacto que voy a subir ahora. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí sobre el Excel? ¿Alguna consulta? Ya, listo. Lo voy a guardar y ahorita lo voy a subir. Voy a cambiar de pantalla. Bien, entonces, ¿ven la pantalla del Moodle? ¿Se ve la pantalla del Moodle? Sí, listo. Entonces, para esta semana, es la sesión 4, son sensores y actuadores de temperatura y presión, y un laboratorio 4 que es simulación de PLCs. Ya, ahora. Ya, hoy día vamos a hacer la teoría, ya, sensores, y les voy a dejar una práctica para la siguiente semana. Voy a enseñar cómo hacerlo, selección de instrumentos de temperatura. Ya, vamos a hacer un laboratorio, ya, el día jueves, que nos toca con ustedes, ya, y para el mismo día jueves a la 1 va a haber ya un test, ya, y este test es solo un test de lectura, digamos, de esta teoría, ya, la teoría de sensores y actuadores de temperatura, lo que vamos a hacer ahora. Solo viene del PowerPoint, como dice acá, es exclusivamente las diapositivas, son 20 preguntas de selección múltiple y dura 15 minutos. Y recuerden que de estas 20 preguntas de selección múltiple van a venir el examen parcial, el acumulado de los test. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Sensores actuales de temperatura. Vamos a ver una diapositiva que, como les dije, voy a ir quitando algunas cosas para que sea lo más reducida posible, porque son muy amplias. Y solo viene de allí las preguntas. La práctica se va a hacer con esta página que se llama Cobalt. Lo vimos esta última. Una vez que es una, les voy a dejar la práctica. ¿Ya? Luego, vamos a ver la teoría de qué son los sensores actuadores, cómo funcionan los sensores actuadores de temperatura. La tarea. Como siempre, en la noche voy a colgar los videos de YouTube. Y acá ya están las diapositivas que les voy a enseñar. Está el link a las diapositivas en Google Drive. Ya también les voy a compartir el Google Drive. Ahorita se los voy a enseñar. Que creo que ya lo tienen compartido con el link. El laboratorio va a ser el 23 de abril, lo vamos a ver en ese caso, pero vayan descargando este simulador de PLCs. Ya, es un software que se llama PCSim. Es muy similar al anterior, ya, al KDSIM. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Quiénes tienen ahorita problemas con la instalación ¿quiénes han tenido problemas con la instalación del KDSIM? O sea, no les funciona, no les funciona una parte, etcétera. ¿Alguien tiene problemas en este grupo? ¿Nadie?
No han tenido problemas en instalarlo, lo tienen instalado. Ya, entonces no hay problema. Ya, con el KDE-SIM. Ahora, dicho esto, entonces esto es lo que vamos a hacer esta semana. Ya, ahora. Entonces empezamos con la teoría. Cargue. Sensores y actuadores de temperatura. Ya, le había comentado que íbamos a hacer este curso escalando en la llamada pirámide de automatización. Y la parte más baja de la pirámide era la instrumentación, es decir, donde están los instrumentos que pueden ser sensores y actuadores. Habíamos visto una introducción de los sensores y actuadores, que son, cuáles son sus, cómo los consideramos como buenos o malos, qué especificaciones deben tener, ¿no? Qué es exactitud, qué es precisión, qué es histéresis de un sensor o de un actuador y cómo eso se relaciona matemáticamente y cómo eso tiene que ver con qué tan bueno o malo sea el sensor. ¿Para qué estamos haciendo eso? Entonces tienen que conocer cómo funcionan los sensores para poder utilizarlos bien y sobre todo seleccionarlos bien. Los ejercicios que vamos a hacer ahora son ejercicios de selección de sensores. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Les había comentado que había dos grandes áreas de la automatización. La automatización de procesos y la automatización de manufactura. Vamos a empezar con lo que es automatización de procesos. Dentro de lo que es automatización de procesos, hay cuatro grandes cuatro grandes magnitudes que se usan para la automatización de procesos. Esos son temperatura, nivel, presión y caudal. Ya las vamos a ver una por una, tanto en su concepto como en los sensores, los instrumentos que se utilizan. Y aparte está lo que es la automatización de manufactura. Y en automatización de manufactura tenemos tres grandes áreas, ¿no? La automatización con circuitos eléctricos, con circuitos neumáticos y con circuitos hidráulicos. Y así se divide esa parte. Entonces, tenemos procesos, automatización de procesos, cuatro magnitudes. Manufactura, tres tipos de sensores y actuadores. ¿Ya? Y es lo que así vamos a dividir y manejar el curso. Algo que que era necesario ampliar ahora en conceptos básicos de instrumentación, y que ahora lo vamos a terminar. Habíamos visto zona muerta, histéresis, etcétera, sensitividad, y ahora van a completar los ejercicios. Y quería repasar rápido lo que les acabo de mencionar y los tipos de instrumentos que hay. ¿Ya? Y esto para que un poco lo vean, se analicen con cómo se ven los instrumentos. ¿Ya? Hay instrumentos que se llaman instrumentos ciegos. No tienen indicación variable y también se les conoce como transmisores. ¿Por qué se les conoce como transmisores? Porque transmiten una señal eléctrica, sirven para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso son sensores de presión. En este caso, sensor, si lo miran, de 0 a 16 PSI y de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta parte, que es el elemento final del sensor, ya detecta una presión de 0 PSI, va a enviar por acá 4 miliamperios. Y cuando tenga 16 PSI, va a enviar 20 miliamperios. ¿No? Ya lo hemos visto. Entonces, acá se conectan dos cables y ustedes van a poder medir la corriente eléctrica y va a ser análoga a la presión. ¿Hay algún tipo de instrumentos ciegos que son de este tipo? No tienen indicación visible, ¿ya? Pero tienen una escala exterior. ¿Ya? Esta escala es para ajustar. Por ejemplo, este es un interruptor de presión. Les había comentado. Cuando llega, en este caso, lo han ajustado, creo, a 3 PSI. Cuando llega a 3 PSI, se cierra un contacto. ¿Se acuerdan los que hemos visto en el laboratorio? ¿No? En la simulación, que es un contacto
Es un dispositivo eléctrico que se cierra o se abre, puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, de acuerdo a una condición. En este caso, la condición es que llegue a 3 PCIs. Por ejemplo, si sube de 3 PCIs, se nota por el gráfico que es un circuito normalmente abierto. Si sube por encima de 3 PCIs, se cierra el contacto y conduce electricidad, ese contacto. Si baja de 3 PCIs, se abre el contacto y deja de conducir. Eso es cómo funciona este instrumento ciego. Luego están los instrumentos indicadores. Los dos de arriba, como les dije, también se les conoce como transmisores. A eso se les llama indicadores. ¿Ya? Disponen de un índice y una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Ya en este caso, por ejemplo, es digital, y en este caso que es un manómetro, es análogo, ¿no? Tiene una flechita, un indicador, que sube y baja y ustedes pueden ver la variable. En este caso, si se dan cuenta, no tiene conexión eléctrica, solo es un indicador, solo es para mostrarle al personal que está trabajando cuál es, en este caso, la presión que está en el sistema. Tienen otro tipo de equipos, hasta tenemos transmisores e indicadores que se llaman registradores. En este caso, leen la variable y la registran, ya sea en un papel o ya sea digitalmente. En este caso también gráficas circulares, en este caso es digital, en este caso con gráficas circulares, o los que se van a topar más frecuentemente ahora, normalmente cuando se van a trabajar, este tipo, también son digitales. A este tipo se les llama generalmente data loggers, y muchas veces registran su información dentro del sistema en tarjetas SD card, por ejemplo. Entonces tenemos equipos los instrumentos pueden ser transmisores, indicadores y registradores. Pueden ser las tres cosas. Puede haber un instrumento que tiene su pantalla, transmite a 4 miliamperios y aparte registra esa información. También tenemos lo que son sensores. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de sensor? Pongo esta diapositiva porque a veces se confunden los términos y tenemos que ponernos de acuerdo. Un sensor es cualquier instrumento que capta el valor de la variable de proceso y envía una señal de salida predeterminada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Puede ser un transmisor, puede ser un registrador, etc. Y el sensor es cualquier cosa que cambia eso y lo pasa. Entonces, transmisor, registrador e indicador solo son indicativos de cómo el instrumento, ¿ya?, envía su información. ¿Qué hace con la información? Sensor es una indicación de cómo lo capta. ¿Ya? Y hay otro tipo de término que se usa, ya hemos visto transmisores, otro tipo de término que se usa que se llama transductor. Transmisor, transmisor, transmisor. Hay distintos modelos de transmisores. Y otro concepto que es el concepto de transductor. ¿Ya? Recibe una señal de entrada, función de una más cantidades físicas, y la convierte en modificada a una señal de salida. En este caso, para ejemplificarlo, he puesto un transductor que convierte una señal de presión en otra señal de presión, ¿ya?, que a su vez se puede transmitir. Entonces, cualquiera que convierte ambas también es un transductor. ¿Ya? Los conceptos transductor y sensor generalmente son intercambiables, porque convierte una señal en otra de salida. ¿Cuál es la diferencia? Usualmente los transductores, ¿ya?, se usan o se les dice transductor a un instrumento que convierte una señal a otra sin que esta sea la señal final, la señal de salida, sea la señal final de control. En cambio, el sensor se entiende que están traduciendo de una señal a otra, entendiendo que la señal de salida es la señal final que va al PLC, digamos, la señal final de control. Y finalmente tenemos otro tipo de instrumento que se llama controlador. ¿Qué es el controlador? Es un instrumento que dentro de su sistema tiene tanto los sensores como los
los actuadores y el controlador. Todo lo que habíamos visto en un sistema de control automatizado, este sistema lo tiene acá adentro. ¿Ya? Y ese se le llama controlador. Y solito funciona. Ya solo necesita conectarse al proceso. No necesita un PLC. Solito funciona. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es para procesos muy simples. Por ejemplo, el controlador, estos van a encontrar un montón cuando buscan controladores para controlar hornos a gas, por ejemplo. ¿No? Al horno a gas simplemente se le pone esto, se le pone una termocupla, se le acopla la válvula de entrada y salida del gas para los hornos a gas, y ya incorporado, programas la temperatura a lo que quieres, y tienes ya incorporado un sistema de control que te permite hacer el control. En este caso que vemos, por ejemplo, ya tenemos un controlador de presión. ¿Ya? Por acá entran las tuberías de presión, se programa acá el sistema, y solito va a estar controlando la presión que va. Adentro debe tener una válvula de control. Y solito va a controlar el sistema. Es lo que se llama un controlador. Entonces, atentos a estos conceptos. ¿Ya? Tenemos tres conceptos separados. Transmisor, indicador y registrador. Ya así tenemos tres, que es, como les dije, qué hacen con la información que se recibe. Otros conceptos, sensor, transmisor repetido y transductor, son indicativo de qué es, cómo adquieren la señal y qué hacen con la señal. Recuerden, la diferencia ya es que en el caso del sensor es la señal final, en el caso del transductor generalmente es una señal intermedia. Y en el caso de transmisor es generalmente una señal final, pero que es eléctrica. Ya son las tres diferentes. Tenemos 6 conceptos ahí, más el concepto de controlador. ¿Ya? Estos conceptos es importante que tendan a diferenciarlos. ¿Por qué necesitan diferenciar esos conceptos y tenerlos claros? Porque ahora vamos a hacer lo que es selección de componentes. ¿Ya? Preguntas rápidas sobre los conceptos. Si el sensor es un dispositivo que convierte la señal de... recordemos, el sensor es un dispositivo que está en contacto con la variable de proceso, está en contacto directamente con la presión, directamente con la temperatura, por ejemplo, y lo convierte a otra señal. Ya ese es el concepto, captan el valor de la variable de proceso. Podemos decir que el transductor, ¿ya? Lo tenemos acá. El transductor es un dispositivo que vuelve cualquier señal en otra señal. ¿Ya? Podemos decir, ¿ya?, que todos los sensores son transductores. Respondan y, bueno, así que ahora para puntos adicionales respondan y justifiquen. La pregunta es, ¿todos los sensores, perdón, todos los transductores son sensores? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Alguien? Ya. Creo que es hora de empezar a hacer obligatoria la participación. Bernardo, ¿todos los transductores son sensores? Ya, muy bien. Sí, no todos los transductores son sensores. Ya, el transductor solo sería un sensor si está conectado directamente al proceso. Entonces, en muchos casos no es así. Por ejemplo, pueden tener un transductor que convierta de 0 a 10 voltios a 4 a 20 miliamperios. Y en ningún caso está conectado
no está conectado al sensor. Hay algo en el medio. ¿Ya? Muy bien, Bernardo. Tengo... Ahora, por ejemplo, teniendo en cuenta que el transmisor ya, capta la variable del proceso y la transmite a una distancia, capten eso, todos los transmisores son sensores, o que son preguntas que pueden venir en los controles. El transmisor capta la variable del proceso y la transmite a distancia. Entonces, todos los transmisores son sensores. A ver. Jeremy. Sí, muy bien. Todos los transmisores son sensores porque están en conexión con el proceso. ¿Ya? Y finalmente, una pregunta similar. Los indicadores. Ya disponen un índice en una escala graduada. ¿Ya? Son sensores. Sí, sí, profesor. Sí, muy bien, Oscar. ¿Ya? Entonces, esos son el tipo de conceptos que tienen que tener listos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la página code. Por favor, en sus máquinas respectivas abran esta página, cobol.com. Hay en español, este es US, hay en inglés, etc. ¿Por qué Cobalt y no otra marca? Porque es una marca más, ¿no? O sea, de hecho podría ser el mismo curso con otras marcas, no hay problema. Pero solo para uniformizar vamos a usar Cobalt. ¿Ya? Entonces, entren a esa página, por favor. ¿Ya? Usualmente acá les haría, acá tenía yo ejercicios, unos conceptos básicos de selección. Y acá había ejercicios de selección, pero no lo vamos a hacer como una práctica, sino lo vamos a hacer ahorita solo como parte teórica. Ya solo para enseñarles cómo es que se va a trabajar y después cuando pasemos a la siguiente sesión, a la sesión 2, vamos a verlo uno por uno. Y ahorita vamos a ver los conceptos básicos. ¿Tienen todos ya abierta la página? Me ha salido la advertencia, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, ¿cómo vemos esta página? ¿Ya? Si se dan cuenta, a la izquierda tiene la parte que es selección de productos. ¿Ya? En Conservajo, usualmente cuando ustedes están trabajando en un sistema automatizado, diseñan e instalan un sistema automatizado. Lo que ocurre usualmente es que ustedes tienen que seleccionar los componentes. Entonces, por ejemplo, les dicen, tienen que automatizar un horno. Ya, este horno se usa, no sé, para esterilizar material industrial. ¿Ya? Y entonces trabaja de 0 a, trabaja entre 50 y 120 grados centígrados. ¿Ya? No tiene que tener mucha precisión en el proceso, probablemente con más o menos 1 grado centígrado. ¿Cómo tendrían que hacer esa automatización? Entonces ahí ustedes empiezan a hacer el diseño. Como les han dicho que la temperatura llega hasta, digamos, 80 o 120 grados centígrados, digamos, estoy imaginando. Entonces tienen que seleccionar instrumentos de medida
que lean hasta esa temperatura. Como les han dicho que es para esterilización de material industrial, no tiene que tener mucha precisión. Entonces no es necesario tener instrumentos muy precisos que son más caros. Aparte les han dicho que tiene que ver a esa temperatura, entonces ustedes probablemente lo que van a usar como actuador sería un calefactor eléctrico, ¿ya? Porque llegan hasta esa temperatura. Entonces, ya voy a usar un calefactor eléctrico. Y todo eso lo voy a controlar con un PLC. Y ustedes ya van pensando cómo va a ser la instrumentación. A la vez tienen que ir pensando cómo va a ser el tablero de control. Eso lo hemos visto en el KDSIM, ¿no? O sea, un botón de entrada, un botón de parada, un botón de emergencia. Y también tienen que estar pensando, mira, como tengo que hacer esta automatización, también necesito indicadores. Porque como les comenté, en las plantas, donde sea que esté trabajando un sistema, siempre hay gente dando vueltas viendo qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué tipo de indicador van a tener que tener allí? Un indicador de temperatura, para que la gente pueda ver la temperatura. Ya, entonces, es un ejemplo muy sencillo de cómo se diseña un equipo de instrumentación. Luego tienes que seleccionar, luego que has ideado cómo va a ser tu equipo automatizado, tienes que seleccionar los componentes. Entonces, para eso, lo típico es, vas a la página de tu preferencia, ya, tu sector de preferencia, y empiezas a seleccionar. Entonces, yo les he dicho en este caso que es un horno, entonces voy a necesitar que seleccionar temperatura. Podría ser que les haya dicho, no, es el control de nivel de un tanque. Ya, entonces, ya voy a tener desnivel, tengo que seleccionar nivel. Puedo decirles, no, tiene que controlar la presión en una línea de aire, unidad de aire comprimido, ya que viene de una compresora. Entonces, no, ahí tengo que controlar presión, acá. No, y también tiene que controlar la cantidad de agua ya que ingresa a un sistema de preparado salino. Y entonces ahí tengo que usar sensor de caudal, porque tengo que controlar el caudal, cantidad de agua, metros cúbicos por segundo, etcétera, que entra a este punto. Y vamos a verlo eso conforme vamos avanzando. A veces es una combinación de todos ellos. Un nivel, temperatura, presión, caudal. ¿Cuáles trabajan típicamente más juntos? Presión y temperatura. Por eso es que vamos a trabajar con esos dos ahora en la sesión 2. Entonces, en el ejemplo que les he puesto, temperatura, ya trabaja de 0 a 120 grados centígrados y tengo que seleccionarlo. Entonces voy a temperatura. Ya, y les he dicho, tiene que ser un sensor de temperatura que trabaje de 0 a 120 grados centígrados y tiene que tener más o menos 1 grado centígrado de precisión. Ya, entonces esas son las especificaciones que tengo que utilizar. Yo les voy a dar en estos ejercicios que vamos a hacer esas instrucciones. Es decir, busca un interruptor de temperatura de tal a tal presión con tal o tal especificaciones. Y les va a salir este menú. Por eso es que necesitaba los conceptos, ¿ya? Que tengan ya más o menos vistos los conceptos. Interruptor, termostato, que es un controlador. A eso lo vamos a ver cuando hagamos la sesión 2. Termómetros también lo vamos a ver en la sección 2. Cuándo es bimetálico, etc. ¿No? Todo eso lo van a aprender en estas 4 sesiones. ¿Cuáles son los métodos de medición? Por ejemplo, son termómetros por infrarrojos. Ya, estos son termómetros de resistencia. ¿Ya? Y vamos a ver también cuáles son las comunicaciones, por ejemplo, HART. ¿Ya? Y al final ustedes eligen. Ahora, todos estos vienen con una hoja de datos. En este caso, interruptor de temperatura. Voy a entrar. Y acá tienen las especificaciones. Punto de interrupción, ¿ya? Que quiere decir en qué momento hace el contacto. Y acá te dice que va de más 30 a más 120 grados centígrados, con un ajuste cada 5 o 10 grados centígrados. Entonces, para nuestro propósito, que no requiere mucha precisión, está bien. Vamos a ver conforme avancemos qué significa esto de conexión, qué significa esto de los enchufes, porque son estándares, en este caso de conexión eléctrica, y estándares de conexión al proceso. Ya los vamos a ver uno por uno.
Y esta es la precisión de conmutación, más o menos 5 grados centígrados. De 30 a 90 grados centígrados, y de 100 a 120 grados centígrados, más 7 grados centígrados. Profe, disculpe, Y otro no, concepto no se que mira hace, bien la ¿no? pantalla. Sí, está borroso. Así, a ver, voy a dejar de mostrar y... Pero ustedes tienen la... a ver... Ustedes tienen abierto en su computadora, ¿no? Sí, pero no vi por dónde entró más o menos. Ya, a ver, si no se mide... Igual estoy probando de nuevo. Pero en caso de que no se mide, la temperatura, y dentro de temperatura, cuando lo abran, van a ver un interruptor de temperatura TWR. Ya que es un ejemplo que estoy abriendo nada más. Ya, lo he vuelto a abrir. ¿Se ve mejor? Voy a quitar mi... Sí, profe, ahora sí. Voy a quitar mi cámara para que... Ya. Entonces, entran a este interruptor de temperatura TWR. Y acá ya pueden ver algunas de las especificaciones que necesitan para seleccionar. También van a ver una descripción. Dice, los interruptores de temperatura COBO funcionan con interruptor metálico, sirven para monitorear la temperatura de tuberías y recipientes, y especifica su rango, etc. Acá generalmente viene el principio de medición, que lo vamos a ver cuando veamos el sistema. Ahora, lo más importante cuando hacen ese diseño es ver esta parte, la hoja de datos. Es lo primero que se les pide y lo primero que van a ver cuando tengan que enfrentarse a instrumentación. O sea, van a ver instrumentos, ¿dónde está la hoja de datos de este instrumento? Ya, estoy abriendo esta hoja de datos. Ya, y acá está, 2 hojitas, sencillo. Sale la foto de cómo se ve el instrumento, materiales también importante, y las especificaciones. Ya son las especificaciones técnicas. Ahí, por ejemplo, operación de contacto. Tiene contacto normalmente abierto, habíamos visto lo que es normalmente abierto, normalmente cerrado. Ya hay una opción, por ejemplo, con lámpara piloto. ¿Se acuerdan que habíamos visto lámpara piloto? Que lo que quiere decir es que algunos, como este, vienen 2 modelos, uno sin lucecita y otro con lucecita. Cuando se cierra el contacto pueden ver que se ha cerrado el contacto. Ya tienen las tensiones de alimentación, no sé por qué lo han traducido como tensión de corte. Y esto es, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho los circuitos, algunos los alimentábamos con un cable trifásico, por ejemplo, y le decíamos alimentación. A esto se refiere la alimentación. Algunos los alimentábamos con corriente continua, 24 voltios DC, otros con 250 voltios AC, etc. Ya, es la alimentación que necesitas para darle energía a tu instrumento. Corriente de conmutación, no vamos a ver mucho detalle, pero es cuánta corriente se necesita alimentar. El cuerpo es el material, que viene en dos formas. O viene en latón o viene en acero inoxidable 1.43. Son los estándares de aceros que hay. La conexión es G3/4 macho. Lo vamos a ver con más detalle, pero les adelanto que es todos los sensores generalmente, es estándar, vienen con una rosca. Son enroscables. A esa rosca se le llama G o hay otra que es... hay otro tipo de rosca. Ya lo vamos a ver. Y que se requiere 3/4 con que esa rosca tiene 3/4 de pulgada. ¿Ya? Y que es macho es que es para insertar. ¿Ya? No vamos a ver mucho la presión nominal, les dispone el peso. Temperatura ambiente, ¿se acuerdan que habíamos visto cuál es la temperatura de trabajo? De menos 30 a 125 grados centígrados. Esto les dice que si su sensor va a estar trabajando en un lugar a menos 40 grados centígrados, no les va a funcionar. Igual si está trabajando en un lugar a más 125 grados centígrados, no les va a funcionar. Ya, histéresis, que habíamos visto, la histéresis máxima es 20 grados centígrados, si se dan cuenta es una histéresis bastante alta, ya, pero que es lo más que va a variar. Y la precisión. No, dependiendo del modelo, varía la presentación. De 30 a 90 grados centígrados o de 100 a 120 grados centígrados. Profe, Ya, una más consulta. o menos 5. Sí. Si digamos, si lo trabajamos a menos 30 grados centígrados, ¿sería 100% confiable el instrumento o ya podría como que fallar? No, sigue siendo... esta temperatura ambiente lo que te especifica es entre menos 30 a 125 grados centígrados, todo lo demás se va a cumplir. O sea, incluso en menos 30 grados centígrados debe seguir funcionando. Es la garantía del
del fabricante, que en este caso Cobalt, como es alemán, de hecho lo han probado y lo han reprobado. De hecho, si por ejemplo tu sensor, y lo que me ha pasado típicamente, los sensores a veces a menos 40, menos 50 grados centígrados siguen trabajando. O sea, no es que dejen de trabajar. Lo que pasa es que ya no puedes confiar en esa medición. ¿No? Esa es más o menos la idea cuando te ponen temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, precisión. Cuando acá vean más menos 5K, esto es raro y es particular de los alemanes, en realidad lo que tienen que entender es que es más menos 5%, más menos 3%, más menos 7%, más menos 4%. Ya no, perdón, no es porcentaje, es más menos la unidad de más menos 5 grados, más menos 3 grados, más menos 7 grados, más menos 4 grados centígrados. Ya, luego, lo que es importante para los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora, no para pero los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora, ya es esta tabla, datos de pedida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los ejercicios lo que yo quiero hacer es que ustedes puedan seleccionar los datos, seleccionar qué instrumento van a usar. Entonces, yo les he dicho que tiene que ser un instrumento que trabaje entre, les he dicho que el sistema va a trabajar entre 0 y 120 grados centígrados. Entonces, ¿qué necesito para hacer mi instrumento? Necesito un sensor que me detecte cuando llega a 120 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, cuando llega a 120 grados centígrados, yo tengo que saber que ha llegado allí. Entonces, el rango de conmutación va a ser, por ejemplo, 110 grados centígrados, 115. ¿Ya? Entonces van a tener que seleccionar este. ¿Ya? Es el rango de conmutación. ¿Ya? O sea, yo puedo programar estos para conmutar, seleccionar este que va a conmutar a 118 grados centígrados, que es más o menos lo que necesito contactar. Ahora, acá yo tengo una opción. ¿Ya? Cada una de estas columnas es una opción. Entonces, para cada una de ellas, cuando selecciono me pregunto, ¿qué necesito? Entonces, acá dice, función de conmutación, y les advierte que es con aumento de temperatura. Quiere decir que cuando va aumentando la temperatura, el contacto se va a abrir, en el caso de un contacto normalmente cerrado, o se va a cerrar en el caso de un contacto normalmente abierto. Eso quiere decir, cuando el sistema está frío, ya el contacto está cerrado, conduce. ¿Ya? Cuando llega a una cierta temperatura, se abre. Cuando yo digo que es contacto normalmente abierto, quiero decir que cuando está frío, el contacto está normalmente abierto, no conduce. Y cuando llega a cierta temperatura, se cierra y conduce. ¿Ya? Tengo otras dos opciones, que es contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto, pero intrínsecamente seguro. ¿Qué significa intrínsecamente seguro? ¿Ya? Significa que en caso de una falla, no va a estallar. Estos dos son son más caros y son para lugares de más seguridad. Por ejemplo, cuando trabajas con líquidos inflamables, cuando trabajas con gases inflamables. Se tiene que usar obligatoriamente este tipo de sensores. Eso cuando hagan el diseño, les van a decir, ¿no? Tiene que ser para ambiente intrínsecamente seguro. Entonces, hasta ahí tienen que, pueden seleccionar el tipo de contactos. Como en nuestro caso es un horno y no va a tener, como les dije, va a estar eléctricamente alimentado, la calefacción va a ser eléctrica, no necesita ser intrínsecamente seguro. Si fuese, por ejemplo, una planta de gas, sí. En nuestro caso, no. Entonces puede ser o este o este. ¿Cuál de los dos? No importa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo lo ponga al PLC, solo lo único que tengo que considerar es saber si es normalmente cerrado o saber si es normalmente abierto. Luego, material. Latón y acero inoxidable. Ventaja del acero inoxidable, dura más. ¿Ya? Y es más adecuado para industria alimentaria. Latón es más económico. Entonces, como no les especifica nada y es un horno para herramientas industriales, cualquiera de estos dos, el TWR11 o el TWR21. Rango de conmutación, si les he dicho, 120 grados centígrados, es el más alto. ¿Ya? Entonces se va a seleccionar esto. Y luego, ¿necesitan lámpara piloto sin, con o una lámpara piloto de 230 voltios AC? ¿Ya? Si lo necesitan, lo ponen, si no, no. Lo típico y lo conveniente es que sí tenga, no hay mucha diferencia de precio. Pero si lo que quieren es ahorrar costos, lo ponen sin lámpara piloto.
Entonces, ahí yo he seleccionado lo que necesito. ¿Cómo lo pediría? ¿Ya? Pediría, como quiero un contacto normalmente, yo digo cerrado, pondría un código que es TWR11 120 y yo quiero mi lámpara piloto L. Entonces lo pediría como acá. TWR, ¿ya? 11 120 L. Y lo que estoy pidiendo es un sensor, un interruptor de temperatura con contacto normalmente cerrado, ¿ya? De latón, que alcanza hasta 118 grados centígrados y con una lámpara LED de 24 voltios DC. Y así lo pido. Le pido 10, 20 de ellos, los que necesite. Ya, ahora, todo ese es el proceso de selección. ¿Cómo yo les voy a dar los ejercicios? Cuando empecemos a hacer los ejercicios ya en la siguiente sesión. Ya les voy a decir, ya, seleccione y deme el número de parte. Un interruptor de temperatura, ya, con contacto normalmente cerrado, de tal de latón, para un rango de conmutación de 120 grados centígrados, con lámpara piloto de 24 voltios DC. Se los puedo complicar un poquito más la cosa diciéndoles la precisión, por ejemplo, ¿no? Entonces acá ustedes tendrían que ver que sí cumple con esas medidas. Tendría que complicarles un poco más la cosa diciéndole las conexiones. Ahí también va a ser un poco más complejo. Y se vuelve más complejo porque no necesariamente tiene que ser este, sino que puede ser algún otro de todos los interruptores de temperatura que tiene este sistema. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que les voy a dejar en esta parte de instrumentación. ¿Ya? Son ejercicios de selección que les van a servir después, porque cuando diseñemos los equipos y programemos los PLCs, van a tener que saber toda esta información. Y lo que voy a tratar de hacer es que por cada grupo, ya que somos 3 grupos, a lo largo de todo el semestre, esta parte del semestre, me van a hacer un solo sistema. Entonces van a acabar diseñando un sistema de control desde cero hasta la parte de instrumentación. Poco a poco, con las prácticas que vamos a ir trabajando. ¿Ya? Ayúdense mucho con este sistema porque ustedes pueden trabajar con, por ejemplo, funcionalidades. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá sale mostrar, que es un indicador, medición, monitor, registrar, acá estos van a ser registradores, lo que les comentaba de los tipos de instrumentos que hay. Los medios, algunos trabajan con líquidos, con agua, con líquidos viscosos, con gases, con vapor, con sólidos. La tecnología, y acá miren, esto lo vamos a ver cuando hagamos la teoría, pero estos son los modos, los principios de funcionamiento de estos sensores. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es un mundo. Les aconsejo que lo exploren para la carrera. Pero obviamente, como el curso es limitado, les vamos a dar lo mínimo de eso. ¿Ya? Pero esto es la parte de lo que tienen que conocer. Cuando vayan a trabajar, para no hacer roche con la gente con que vengan a trabajar, ya tienen que saber estas cosas. ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un transmisor? Más, no a detalle, pero más o menos qué principio de funcionamiento sirve para cada proceso, etc., ¿no? Entonces, esto es lo más fundamental de la automatización, ya la parte de instrumentación. Ya, entonces quería con eso acabar ya la sesión 1. Ya, habíamos dejado pendiente de la vez pasada que quería hacer quería un par de horas más o una hora más adicional para terminar de trabajar estos conceptos, ¿no? O sea, yo lo he usado para esto ahora, pero en todo caso igual necesitamos una sesión adicional para acabar esta sesión 2. ¿Ya? Entonces, quiero ver cómo estamos de tiempo para completarlo. ¿Ya? No quiero hacer un corte acá y pasar a la siguiente sesión porque es como cortar el hilo. ¿Ya? Entonces, necesito, fuera del jueves, una hora a la que podamos trabajar. ¿Ya? Y de preferencia esta semana. ¿Cómo están de tiempo ustedes? Yo les recomendaría de una vez
que dar la hora. No recomendaría tampoco fin de semana. Pero si ustedes prefieren un fin de semana o ven que su semana está muy cargada por sus cursos, lo podemos poner. ¿Es qué me dicen? ¿Fin de semana o durante la semana? Durante la semana, profe. Ya. ¿Todos de acuerdo? Ya. A ver, entonces veamos horas libres de alumnos. Ustedes son grupo 8-5. Ya, a ver. Viernes. Yo tengo clases. Estamos juntos. Miércoles en la mañana. Sí, miércoles en la mañana, ¿les parece? Y de preferencia temprano, por ejemplo, 8:30. Sí, profe. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar ahora. Miércoles 8:30. Vamos a hacer sensores y actuadores de temperatura. ¿Ya? Quiero mostrarles nada más lo que vamos a hacer ese día. ¿Ya? Porque la verdad es bien complicado hacerlo y ya se habrán dado cuenta así no en físico, y les va a resultar bastante aburrido si solo hacemos teoría así en la sesión por Meet, ¿ya? Por videoconferencia. Pues, la verdad es bien aburrido. Entonces, lo que yo quiero es hacerlo lo más práctico posible y por eso no me estoy ahorrando esta parte de la selección, porque en realidad es la parte que menos aburre, por lo menos van a estar haciendo algo. ¿Ya? Y entonces les recomiendo, esta parte de la sesión 2, ahorita que acabamos la clase, lo voy a compartir junto con el Excel. Les recomiendo que se repasen la teoría, porque yo ese día planeo saltármela mucho. Ya solo me voy a centrar en algunas partes puntuales. Repásenlo solo para que les sea más útil esa sesión. Ya, como verán, este en particular, tal como está ahora, son como, a ver, son 80 diapositivas, aunque algunas de esas son ejercicios como este, ¿no? Que son los ejercicios que vamos a hacer. Obviamente yo lo voy a reducir ahora. Mi propósito era reducirlo mientras hacíamos la clase, pero yo lo voy a reducir bastante. Probablemente lo reduzcamos a unas 20 o 30 diapositivas. Tampoco son tan complejas en su impresión. Pero esa parte reducida, por favor, repásenlo, porque ese día yo lo voy a pasar bastante rápido para que nos dé tiempo de hacer las prácticas, ¿no? Que son prácticas que de todas maneras yo se las voy a dejar a ustedes de tarea, que son estas. ¿Ya? O sea, igual de todas maneras después me las van a subir. ¿Ya? Pero quiero aprovechar la mayor partida del tiempo para que repasemos la selección. ¿Ya? Porque en realidad he descubierto mientras más hago este curso de que así aprenden mucho más. ¿Ya? O sea, viendo, tocando, que no podemos hacerlo ahora, o haciendo lo que la gente hace en el campo, se aprende mucho más que viendo conceptos teóricos. Y la verdad, esos ustedes los pueden leer. Entonces, les recomiendo que, ahora que lo filtro, lo lean. ¿Ya? Y ese día nos concentremos en esta parte. Ya me van diciendo ese día si lo leyeron, qué tal lo leyeron. Sí, el 23 hay examen, hay test de esas diapositivas. Como les digo, recién las voy a reducir ahora. Planeaba hacerlo mientras lo hacía, pero lo voy a hacer ahora para que... Y es exclusivamente de esas diapositivas. No va a haber ninguna pregunta que sea de algo que les haya dicho en clases. Si no está en esas diapositivas, no viene en el control. Es como un control de lectura, más que nada.
es porque de todas maneras hay que saber teoría, ¿no? Son de las, ojo, son de la sesión 1 y 2. El test que va a venir es de la sesión 1 y 2. Ahora que lo pienso, les propongo, díganme si prefieren. ¿Prefieren un test para la sesión 1 y uno para la sesión 2 o un test conjunto? Conjunto, profe. Conjunto, ya. Ya, entonces voy a hacer una sesión conjunta. Ya, es un test conjunto. Ahora, eso implica también subir... Amigos, ¿están seguros que quieren hacer la sesión juntos? Porque la sesión 1 tiene 55 diapositivas. Es que si los hemos separado, van a venir más preguntas. Ah, bueno. Claro, buen punto. Como el profe ha dicho que del cuestionario salen las preguntas para el examen, van a haber más preguntas para el examen. Hola de nuevo, se me murió la computadora. ¿Están allí? Ya. Sí, como es balotario, yo recomiendo eso, ¿no? ¿Se atreven a 40 preguntas? ¿Me escuchan? Ya. Ya, entonces queda con 40 preguntas. Lo voy a modificar ahora. Claro, o sea, son 40 preguntas, ¿ya? En total vamos a tener, son uno, 2, 3, 4, son 4 o 5 temas, lo voy a ver ahora. Y 20 van a ser, 20 de esas, si son 40, van a ser 4 por 20, 80, o entre 80 y 100 preguntas, 20 de ellas van a venir para el examen parcial. De esa manera tienen como un balotario. Y esos son 10 puntos del examen parcial y los otros 10 puntos son prácticas. Como les puede venir, por ejemplo, un ejercicio eh, del Excel que hemos hecho. Les puede venir a calcular la histéresis de tal elemento. O eso puede valer, por ejemplo, 2 o 3 puntos. Les puede venir seleccionar un instrumento de temperatura de tal tipo usando la página de Cobalt. Como todo va a ser, como aparentemente va a ser en línea, no hay problema. Ustedes seleccionan ese elemento y eso vale 2 puntos. Así va a ser por si acaso el examen parcial. Ya, entonces queda.
Nos vemos el miércoles y cualquier consulta por Profesor, el... una pregunta. sí, José Aurelio. Profesor, ¿puede explicar la tarea del laboratorio número 3? Es que nos ha Ya. dejado dos tareas más de laboratorio. La 2 es parecida a lo que hemos hecho, pero la 3 habla de tableros. Y no entendí muy bien. Ah, la 3. Ajá. Ya. A ver. Mm, cuando hicimos el laboratorio, el segundo laboratorio de cada CIMU, ya, sí uno que tenían dos circuitos. Ya tenían un circuito que era el de potencia y un circuito que era el de control. En el primer laboratorio ya habíamos hecho circuito de control. Y ahí les había enseñado lo que era lógica de contactos. Ya, en el segundo laboratorio hemos ampliado esa parte de control, ya, para hacer un sistema de mando para, en el caso de ese laboratorio, un motor eléctrico. Y les había explicado cómo. Se aprieta un botón y ahí se queda enclavado para encender, y se aprieta otro botón y se queda enclavado para apagar. ¿Ya? Entonces, en ese sistema lo puedes ver en el YouTube, en el canal. Lo que había creado era un sistema que con un botón encendía el motor y con otro botón lo apagaba. Y que aparte tenía un sistema de emergencia. Ese botón que enciende, ese botón que apaga y ese botón de tablero de emergencia, que en el caso de cada SIM están en un diagrama eléctrico, en la vida real, o sea, cómo se ve en la vida real, se ve como un tablero. Entonces, en el ejercicio que les he puesto, yo les he puesto el tablero que yo quiero que contenga. No sé cuál ejercicio te ha tocado, pero hay dos. Hay uno que es un sistema de control de temperatura y hay otro que es un sistema de control de nivel. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene tres tipos de tablero que funcionan de manera distinta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en uno de los tableros, un botón verde enciende la bomba y un botón rojo la apaga. ¿Ya? En otro de los tableros es un interruptor el que selecciona cuál de las bombas va a funcionar. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es el diseño del circuito eléctrico que va a ir en ese tablero. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que poner? Si el tablero tiene un botón verde y un botón rojo, en el tablero eléctrico, en el diagrama eléctrico, tienen que poner un botón verde y un botón rojo. Si en la descripción del proceso les dice el botón verde enciende el motor 1, por ejemplo, tienen que poner en el diagrama eléctrico dos motores, un motor 1 y un motor 2, y el botón verde debe encender ese motor. Ya, no sé si ha quedado un poco más claro. Sí, profe, y también dice que hay un botón de emergencia. O sea, tengo que poner entonces un botón más aparte Sí, exacto, un interruptor de emergencia. que pague todo. Sí, exacto. Ah, ya. Es lo mismo que sale en el otro sistema. ¿Se acuerdan? El interruptor de emergencia estaba encima de todititos para que bloquee cualquier cosa. Y también hay luminarias, ¿no? Hay una luminaria verde y una luminaria roja, ¿no? La verde es cuando se enciende y la roja es cuando se apaga. ¿Y eso cómo se hace? Lo vimos a la salida, lo ponen en paralelo y con eso encienden las dos cosas a la vez, ¿no? La lucecita verde, por ejemplo, lo encienden en paralelo con una bobina. Para esta semana hay dos tareas entonces para el jueves. No, voy a postergar las dos. No quiero que se mezclen tareas. Ahorita voy a cambiar el calendario para que no se junte en la presentación de tareas. Entonces, esta, por ejemplo, la que estoy hablando ahora, la de los tableros, va a quedar para este jueves, y la que les voy a dejar ahora de selección va a quedar para el siguiente jueves. Lo voy a arreglar ahorita en el cronograma. Profe, entonces solo tenemos dos tareas pendientes, ¿verdad? Sí, Solo hasta dos. ahora dos. Sí, pero las voy a alargar lo más, para que sea más manejable. Ah, ya, ya. Ok. Entonces Ujú. Profe, esas dos son sería dos El ejercicios. Excel que ha mandado y el que está comentando Perdón. ahora. Sí, sí, esos son los pendientes. Como les había comentado la vez pasada, cada semana solo va a haber dos notas, o un laboratorio y una tarea, o un laboratorio y un test. Por ejemplo, esta semana, el jueves que vamos a hacer laboratorio, de ese laboratorio no va a haber
nota, no va a haber presentación alguna. Ya solo les voy a explicar lo que se tiene que hacer. De esa manera, solo hay 2. Todo el tiempo quiero que solo tengan 2 tareas pendientes, nada más. Para que no se acumulen y no se llenen de muchas cosas. En este momento pendientes va a estar el Excel y el laboratorio 3. Pero y el laboratorio 2 también ha dejado ahí tarea. Ese creo que ya debería estar ya subido, ¿no? Que ya tiene un tiempo. Profe, esa de laboratorio 2 es la que nos dejó la primera tarea de diseñar en el Sí, K-décimo. sí, la primera del cada décimo. Uh-huh. Ah, la teníamos que volver a subir. Porque la O la subimos. Sí, reprogramamos. sí, sí, Ah, sí. Algunos ya les he visto que ya la subieron. Entonces, vuélvanla a subir, solo vuélvanla a subir, ¿no? Para que esté allí. ok, profe, ok. Sí, uh-huh, Ah, ya. uh-huh. Sí, o sea, les he dado plazo hasta este jueves, ¿no? Bien, o sea, súbanlo antes del jueves, vuélvanla a subir antes del jueves, porque algunos ya las he recibido, entonces no hay problema. Ya, entonces, ahí queda cualquier otra consulta para por el WhatsApp. Ya, listo, entonces nos vemos el miércoles 8:30. Cuídense mucho. Luego, profe. Profe, una consulta más. Solo tienen que subir una tarea por uno por grupo. Ya se fue. Triste, Piurday, háblale por WhatsApp. Normal, se fue, weón.